Hola, en este video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro sistema punto de ventas aquí en C# utilizando Windows Form, donde nos encontramos en la vista cliente o interfaz cliente que vamos a utilizar para poder registrar nuestros clientes en nuestro sistema punto de venta. Bien, en este momento nosotros estamos creando los procedimientos para poder conectarnos a nuestra base de datos, bien sea de MySQL o de SQL Server. Vamos a continuar donde nos quedamos en el video anterior. Y me encuentro en la clase de conexión, pero pensándolo bien tendré que pasar nuevamente a herramientas, administrador de paquetes. En el video anterior instalamos el siguiente paquete de LinkUDB, pero solo lo instalamos en ciertos proyectos. De igual manera, la siguiente librería, lo que hay que hacer es instalar esta librería en todos los proyectos. Instalar, aceptar, nuevamente aceptar, ya que vamos a tener problemas si no lo hacemos de esta forma. Instalar esta librería en todos los proyectos. De igual manera, la siguiente librería, instalar en todos los proyectos, aceptar. Bien, al parecer tengo actualizaciones. Voy a seleccionarlos y voy a actualizar estos paquetes, aceptar. Bien, hay que mantener los paquetes actualizados, correcto. Bien, ahora continuemos y pasemos a la clase de conexión. Aquí haremos una referencia a unas clases de modelo que harán referencia a las tablas que nosotros vamos a crear en nuestras bases de datos. Y pasemos a nuestro proyecto llamado Models, donde vamos a crear una clase. Tengo la siguiente clase y la voy a renombrar, la llamaré tClientes. Bien, pueden observar que tengo la siguiente clase. Ok, si pasamos a esta clase, bien, perfecto. Ahora a esta clase voy a crearle unas propiedades que harán referencia a las columnas que nosotros vamos a crearle a una tabla que vamos a crear en nuestras bases de datos llamada tClientes. Donde voy a colocar los siguientes atributos o los siguientes elementos para poder indicar que la primera propiedad de tipo entero ID cliente va a contener la llave primaria y será autoincrementable. Bien, colocando los siguientes atributos es como nosotros vamos a especificarle que esta columna va a contener la llave primaria, será autoincrementable en la tabla que nosotros vamos a crear llamada tClientes. Estos elementos se los estamos proporcionando gracias a la librería LinkUDB, bien, donde he creado una columna llamada ID cliente. Esta propiedad siempre tiene que ser una propiedad de tipo entero, la primera propiedad, y he creado unas propiedades de tipo string, número de identidad, nombre, apellido, email, dirección, teléfono, fecha, y voy a crear esta propiedad de tipo bytes, que será un array, donde vamos a utilizar a esta propiedad para poder almacenar nuestra imagen convertida en bytes. Bien, estas son las propiedades que va a contener esta clase y que harán referencia a las columnas que nosotros vamos a crear en una tabla llamada tClientes, bien sea en la base de datos de tipo SQL Server o en la base de datos de tipo MySQL. Y estas propiedades tienen que contener el mismo nombre que van a contener las columnas que vamos a crear en esa tabla. Vamos a guardar y vamos a crear otra clase, siempre en el proyecto Models, ya que aquí en este proyecto vamos a almacenar o vamos a crear todas las clases de tipo Model que harán referencia a las tablas que nosotros vamos a crear en nuestras bases de datos. Seleccionemos nuevamente el proyecto, clic derecho, agregar, clase. A esta clase yo la llamaré tReporte-clientes. Voy a utilizar a esta clase para poder almacenar otra información del cliente, que será el reporte de cada cliente, ya que el sistema le podrá otorgar un crédito a nuestros clientes, y es donde vamos a utilizar esta clase para poder almacenar esa información de ese crédito que le ha proporcionado el sistema.
Ahora a esta clase voy a crearle unas propiedades que también harán referencia a las columnas que nosotros vamos a crearle a la tabla que vamos a crear en nuestra base de datos. Y la primera propiedad tiene que ser de tipo entero para poder asignarle lo siguiente o poder proporcionarle los siguientes elementos para indicarle que esta propiedad será autoincrementable y que va a contener la llave primaria. Y he creado las siguientes propiedades de tipo string: pago, fecha pago, deuda, fecha deuda, ticket y ID cliente. Bien, esta es la información que vamos a almacenar de la deuda del cliente cuando el cliente solicite un crédito por la compra de algún producto. Luego tenemos la columna ID cliente, columna o propiedad que va a almacenar la ID del registro de la tabla cliente, ya que vamos a relacionar esta tabla de reportes cliente con la tabla clientes que nosotros vamos a crear en nuestras bases de datos. Bien, de esta forma ya tenemos las dos clases de modelo que harán referencia a esas dos tablas que nosotros vamos a crear en nuestras bases de datos. Ahora pasemos a la clase de conexión y justamente aquí vamos a hacer referencia a esas tablas que nosotros vamos a crear con estas clases de modelo. Voy a colocar lo siguiente. Voy a colocar la palabra public para poder colocar la siguiente interface genérica. Vamos a importar un user de la librería LinkUDB. Ahora, como esta interface es genérica, vamos a pasarle la clase de modelo tCliente. Bien, esta interface se va a encargar de relacionar la tabla de clientes que nosotros vamos a crear en nuestra base de datos con la siguiente clase de modelo tClientes. Pero esto se va a encargar la librería LinkUDB. Nosotros solo le estamos indicando justamente con esta línea de código qué tabla vamos a obtener y con qué clase la vamos a relacionar. Por este motivo, la tabla que nosotros vamos a crear en nuestra base de datos tiene que contener también el mismo nombre que esta clase para poder hacer la referencia, porque la interface se va a encargar de buscar esa tabla que tenemos en nuestra base de datos con el siguiente nombre, con el nombre tCliente, para poder relacionarla con esta clase. Y se va a crear una colección de objetos de la clase tClientes utilizando siempre la siguiente interface. Esto significa que con este objeto podremos hacer consultas a la tabla tClientes que vamos a crear en la base de datos y también vamos a poder insertar información en esa tabla solo utilizando el siguiente objeto. Prácticamente la información que vamos a obtener de la tabla tClientes la vamos a obtener como colección de objetos. Ahora haremos lo mismo con la clase tReportesClientes. Voy a colocar la siguiente línea de código. Bien, el nombre de este objeto puede ser cualquier nombre de objeto, no es necesario que contenga el mismo nombre. De esta forma tengo las dos referencias de esta clase de modelo con las tablas que nosotros vamos a crear en nuestras bases de datos para poder insertar la información del cliente. Ahora continuemos y pasemos a la clase de cliente ViewModels, donde estamos creando los procedimientos para poder obtener la información de los campos de texto. Pero me hace falta un procedimiento para poder verificar si el email que estamos ingresando es un email válido. Y lo que queremos será pasar a la siguiente clase para poder crear un nuevo método. Un método llamado comprobar formato email va a recibir como parámetro un parámetro de tipo string que va a contener el email que vamos a evaluar y va a retornar un dato de tipo bool. Vamos a colocar un return y vamos a colocar la instancia de la siguiente clase. Tenemos que importar el user de esta clase. Pueden observar el siguiente user. Bien, con esta clase lo que haremos será verificar nuestro atributo email y vamos a invocar al siguiente método para poder verificar si el email que viene por el siguiente parámetro es un email válido. Si es un email válido, este método me va a retornar un valor true, pero si no es válido me va a retornar un valor falso. Bien, genial. Pasemos nuevamente a la siguiente clase.
Ahora justamente aquí dentro de este else voy a crear una condición y le voy a crear un else y lo que queremos será crear un objeto de esta clase. Voy a copiarlo, pasemos a la siguiente clase, vamos a crear un objeto al objeto lo llamé evento, vamos a invocar la librería. Ahora vamos a inicializar este objeto dentro del método constructor. Bien, ahora vamos a obtener ese método utilizando el siguiente objeto. Bien, y voy a obtener la información que esté en el siguiente campo de texto. Tienen que verificar ustedes en qué posición está su campo de texto email. Y se lo voy a pasar al siguiente método que me va a retornar un valor verdadero o un valor falso de acuerdo al dato que esté en este campo de texto. Si yo paso a la clase for1, bien, voy a eliminar justamente esto. Pueden observar que el campo de texto email está en la posición 3, bien, porque tenemos la posición 0, 1, 2 y 3, bien. Si me devuelve un valor verdadero, esto significa que hemos ingresado un correo electrónico válido. Y vamos a ejecutar todo este procedimiento. Vamos a pegarlo. Pero de lo contrario, voy a copiar esta parte del código. Y voy a pegarlo justamente aquí. Y aquí voy a colocar email inválido. Ustedes pueden colocar cualquier mensaje que ustedes deseen. Ahora, fuera de este método, voy a crear otro método. Y a este método lo llamaré de la siguiente forma. Pero antes se me estaba olvidando que tenemos que hacer una consulta justamente aquí. Voy a crear un objeto llamado cliente, pero tenemos que hacer que esta clase herede de la clase conexión, colocando dos puntos y colocando el nombre de la clase para poder obtener los siguientes elementos en la clase de cliente ViewModels. Vamos a importar el using. Bueno, me indica que tenemos que agregar una referencia de models. Bien, hay que agregar esa referencia. Correcto, ya tenemos acceso a la clase de conexión y se agregó el using. Ahora que ya tenemos la clase de conexión, podemos invocar a la propiedad de cliente que hace referencia a la tabla que nosotros vamos a crear en nuestra base de datos. Pueden observar que me lo está sugiriendo el Visual Studio. Vamos a seleccionarlo. Ahora, como es una colección de objetos, podemos invocar a un método para una consulta a este objeto, porque este objeto va a contener la colección de clientes que nosotros tengamos en nuestras tablas que estén en nuestras bases de datos. Voy a colocar punto y pueden observar los métodos que podemos utilizar con este objeto. Pero yo voy a utilizar el siguiente método para poder realizar una consulta. Prácticamente es como si estuviéramos utilizando la cláusula where para poder realizar una consulta a una tabla que tengamos en una base de datos. Hay que abrir paréntesis. Luego, dentro de los paréntesis, vamos a crear un objeto. Objeto que prácticamente será un objeto de la clase de cliente. Ahora vamos a colocar el siguiente operador.
nuevamente el objeto C. Si nosotros colocamos el puntero sobre el objeto, pueden observar que el Visual Studio me muestra que es un objeto de la clase tCliente. Bien, y con este objeto nosotros podemos invocar a las propiedades que tenemos en esa clase. Y la propiedad que voy a invocar será la propiedad número de identidad. Bien, ahora, como es una propiedad de tipo string o un objeto, puedo invocar al método igual. Y lo que haré será comparar el dato que contenga esta propiedad que hace referencia a la columna número de identidad que estará en nuestra tabla clientes. Vamos a comparar el dato que esté almacenado o que obtengamos de la columna con el dato que le vamos a proporcionar al método igual, donde lo que haré será colocar el campo de texto, porque lo que haré será verificar si el número de identidad que estamos ingresando ya está registrado en la tabla de clientes. Si ya está registrado, prácticamente esta consulta me va a devolver ese registro de ese cliente. Pero voy a colocar un operador porque haré otra comparación. Voy a colocar el operador O. Y voy a colocar el objeto C. Y voy a invocar a la propiedad email. Porque lo que haré será también verificar si el email que estamos ingresando ya está registrado en la tabla de clientes. Porque si el número de identidad o el email que estamos ingresando ya están registrados, no podremos registrar este cliente hasta que ingresemos un número de identidad que no esté registrado o un email que también no esté registrado. Voy a invocar al método igual. Para verificar si el email es igual al email que estamos ingresando, o sea, si hay un email ya registrado. Bien, y aquí de último voy a invocar al método toList para poder convertir esos datos en una colección de datos. Esto significa que este será un objeto de la clase list que va a contener una colección de objetos de la clase tCliente. Bien, en esta consulta vamos a verificar en la tabla tClientes si ya tenemos en la columna número de identidad un número de identidad que estamos ingresando en el campo de texto número de identidad. Vamos a comparar esos datos si son iguales. Si en la columna número de identidad ya hay un número de identidad registrado, vamos a obtener esa información de ese cliente. O también vamos a verificar si tenemos un email en la columna email que sea igual al dato que estemos ingresando en el campo de texto email. Si también tenemos un email ya registrado, vamos a obtener también ese mismo cliente. Bien, esto lo estoy haciendo para no tener número de identidad de cliente repetido y también email repetidos, que solo podamos tener un cliente con un email único y con un número de identidad único. Bueno amigos, hasta aquí voy a dejar este video. En el siguiente video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro sistema punto de venta que estamos desarrollando aquí en Windows Phone. Bien, espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente video y que Dios les bendiga.